A ver, pensemos en esas grandes historias que nos enganchan hoy en día. Esas series que nos maratoneamos casi sin darnos cuenta. Todas tienen un secreto. Y es que, aunque nos parezcan súper modernas, su esqueleto, su ADN, es muchísimo más antiguo de lo que nos imaginamos. Y es que es así, nos fascinan esos personajes complejos, ¿verdad? Esos que se mueven en una zona gris, que no son ni buenos ni malos del todo. ¿Qué narices tienen para que no podamos dejar de mirar? Pues sí, así como suena. Resulta que la clave para entender la caída en picado de un personaje como Walter White no está para nada en un manual de guión de Hollywood. No, la respuesta está en los textos de la antigua Grecia. Y ahora vamos a ver exactamente por qué. Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a analizar la estructura de la tragedia con un ejemplo que todos conocemos. Luego, exploraremos su cara opuesta, la comedia. Después, las compararemos y finalmente veremos cómo todo esto sigue vivito y coleando hoy en día. Venga, vamos al lío. La historia de Walter White no es solo la de un tipo que se pone a fabricar droga, no. Es la lucha de un hombre contra una fuerza que lo supera, una fuerza casi divina, su cáncer. Este diagnóstico funciona exactamente igual que el destino, ese destino fatal e ineludible que los dioses marcaban en las obras griegas. Es, digamos, la pieza que pone en marcha toda la maquinaria de la tragedia. Y ahora vamos a desmontar esa maquinaria pieza por pieza. Porque los griegos, sobre todo Aristóteles, se dieron cuenta de que las historias más potentes, las que de verdad te dejaban tocado, seguían un patrón muy claro. Una especie de fórmula para provocar una respuesta emocional brutal. Ojo, que la tragedia no busca simplemente ponernos tristes. Su objetivo es mucho más profundo. Quiere que al ver el sufrimiento del héroe sintamos compasión y también miedo. Y a través de esa experiencia tan intensa consigamos purificar nuestras propias pasiones. Es como una limpieza emocional, pero a través del arte. Una pasada. Vale, entonces, este viaje del héroe trágico podemos dividirlo en estas 4 paradas, 4 etapas clave. Y ojo, porque cada una es un pasito más que lo acerca a ese final que ya sabemos que va a ser funesto e inevitable. Y para que quede súper claro, vamos a usar a nuestro Walter White. Y veréis cómo encaja todo, pero a la perfección. Este es el punto de no retorno. La jamartía es esa decisión fatal que toma el personaje, y que muchas veces la toma con buena intención. No es un villano desde el principio, para nada. Es alguien que comete un error de juicio monumental. Un error que va a desencadenar toda la catástrofe. Si la amartía fue el error, la ibris es la soberbia que le impide dar marcha atrás. Es ese momento en el que el personaje se cree por encima del bien y del mal, desafiando a todo y a todos. Walter deja de ser ese profesor asustado para convertirse en Heisenberg, un genio del crimen que está completamente cegado por su propio ego. Esta frase es que ilustra la peripecia de una forma brillante. La peripecia es esa vuelta de tuerca irónica del destino, el momento en que las acciones del héroe consiguen justo lo contrario de lo que pretendían. Walter quería salvar a su familia y acaba convirtiéndose en la mayor amenaza para ellos. Y esa dolorosa toma de conciencia, cuando se da cuenta de la terrible verdad, eso es la anagnórisis. Bueno, cambiamos de tercio. Pasemos ahora a la otra gran forma del teatro griego. Porque si la tragedia nos hacía llorar por los grandes héroes, la comedia nos hacía reírnos, y mucho, de nosotros mismos. La comedia, básicamente, bajaba la cámara de los palacios a las calles de Atenas. Sus protagonistas no eran semidioses, sino la gente de a pie, el vecino. Pensemos en series como Los Simpson o The Office. Su meta no es la catarsis a través del miedo, sino corregir las malas costumbres a través de la risa. La comedia de la época de Aristófanes, por ejemplo, no tenía pelos en la lengua. Era súper directa, como un programa de sátira política de hoy, pero seguramente mucho más bestia. En Los Simpson se parodia a políticos y a famosos sin piedad. Pues bien, ese espíritu crítico que usa el humor para señalar los defectos de la sociedad nace aquí. Se daban nombres y apellidos y se usaba un humor muy físico para criticar los problemas de la ciudad. Y esta cita nos da una idea perfecta del tono que gastaban. Aquí, Aristófanes, en su obra Las ranas, se está burlando sin ningún tipo de piedad de otros poetas de su tiempo. La comedia no era solo para pasar el rato, ¿qué va? Era una herramienta de debate público muy afilada y sobre todo muy divertida. Venga, ahora que las conocemos, vamos a poner estas dos formas tan potentes una al lado de la otra para que veamos sus diferencias fundamentales de un solo vistazo. A ver, esta tabla es que lo resume todo de maravilla. Es como tener delante el código genético de casi cualquier historia. El punto clave, la idea con la que nos tenemos que quedar, es esta. La tragedia siempre mira hacia arriba, ¿no? Se fija en los grandes, en los héroes y en su caída.
La comedia, en cambio, es un espejo. Nos mira a nosotros, a la gente de a pie, y se ríe de nuestras manías y nuestras locuras. O sea, una va de lo extraordinario y lo inevitable, y la otra, pues de lo cotidiano y de lo que con suerte tiene arreglo. Y puede que parezca que estamos hablando de algo muy lejano, de la prehistoria casi, pero nada más lejos de la realidad. Estas estructuras no son reliquias de museo. Son los cimientos y bien vivos de casi todo el entretenimiento que consumimos a diario. Es que da igual, desde los dramas más intensos de HBO hasta la comedia más ligera de la tele, pasando por las grandes sagas del cine. Todas, absolutamente todas, beben de estas dos fuentes. Entender la tragedia y la comedia es como tener una clave secreta para decodificar nuestra propia cultura. Y con esta pregunta lo dejamos. La próxima vez que estéis viendo una película o una serie, haced la prueba. Buscad estos patrones. ¿Es la historia de un gran personaje que comete un error garrafal? ¿O es una burla de nuestras costumbres que acaba bien? Porque casi seguro, pero casi seguro, que será una de las dos.